Estimados televidentes, muy buenas noches, bienvenidos al programa Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Abordaremos esta noche un tema muy importante que ha estado en boga en los últimos días y que ha dado que hablar, sobre todo en el sistema financiero nacional y los sectores económicos. Es la reciente ley aprobada en la Asamblea Nacional para favorecer a un grupo de pequeños y medianos productores del norte de Nicaragua que se ha dado en llamar la ley moratoria. Para eso nos acompaña esta noche don Alfredo Alanís, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Microfinanciera ASOMIF, y Patricia Padilla, secretaria de la Junta Directiva de ASOMIF. Ambos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Adolfo. Dimos una conferencia de prensa esta semana entre ASOMIF, la Asociación de Bancos Privados, el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, tres grupos económicos importantes en una conferencia de prensa diciendo que no están de acuerdo con esta ley. Denos sus razones generales. En términos generales, la ley crea una inseguridad jurídica, porque violenta la Constitución de la República en lo que se refiere a las facultades del Banco Central, que es el órgano regulador del sistema monetario del país, y que en su ley orgánica establece que en los contratos financieros las tasas de interés son libremente pactadas entre las partes. Entonces, ahí hay una primera debilidad. La segunda es que crea una retroactividad sobre sentencias ya dictadas en los tribunales por los jueces, y al revertir esas sentencias podemos pensar de que algunas de ellas que significaron probablemente la adjudicación de bienes y probablemente la venta de esos bienes ya no pueda ser revertido. Entonces ahí se crea pues una inconstitucionalidad adicional. Pero además es un problema legal serio. Además crea desigualdad entre personas iguales. Entonces en un sistema financiero, entonces hay instituciones que tienen libertad de tasa de interés y otras instituciones a quienes se les pone un techo en la tasa de interés. Entonces esas debilidades jurídicas preocupan mucho a los acreedores externos, que son los que nos suplen de dinero a nosotros para poder prestar, porque sienten que en el país se cambian las reglas del juego con una gran facilidad en materia jurídica, ¿no? Y lo que es más grave es que no se respeta la Constitución política de la República. Bueno, hasta hace unos días veíamos que era más bien un problema solamente de las microfinancieras. Ahora vimos al presidente de la Asociación de Bancos junto con ustedes diciendo esta ley es inconstitucional y sería un grave precedente para la economía de Nicaragua. Pensemos bien en lo siguiente. La ley habla de microfinancieras y en Nicaragua no existe ninguna ley que defina qué es una microfinanciera. No existe una ley de microfinanciera. Como existe una ley de bancos y sí existe una ley de seguros o una ley de almacenes de generales de depósito o de casas de bolsa. Es decir, todas las instituciones que conforman el sistema financiero tienen sus leyes especiales, incluso las financieras no bancarias, pero no hay una ley de microfinanciera. Entonces, me parece que los legisladores legislaron en el aire, ¿verdad? Porque, sin un marco legal. Sin un marco legal, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, la microfinanza es una metodología de crédito, que no solo la aplican instituciones como las nuestras, ¿verdad?, sin fines de lucro, sino que hay bancos también que han incursionado en esa actividad. Entonces, esta ley, ¿a quién se aplica?, ¿verdad? Se tiene que aplicar a aquellos que hacen microfinanza, o que tienen función de microfinanciera. Pero hay otros programas, digo yo, ¿verdad?, que tienen que ver con el microcrédito. Las cooperativas de ahorro y crédito son unas microfinancieras. Las casas de empeño son microfinancieras, dan pequeños créditos. ¿Actúan en esta manera? Claro, pues si dan un pequeño crédito, ¿verdad?, entonces con garantías prendarias. Y no sé qué pasaría con el programa Usura Cero. El programa Usura Cero es un microcrédito, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los créditos que da el Fondo de Crédito Rural y la FNI? Que también son microcréditos. Y los bancos manejan también programas de microempresas, microcréditos. Y manejan programas de microcrédito, ¿verdad? Entonces, la ley es sumamente difusa, ¿no? Y basada en una figura
financiera que no existe, ¿verdad? Porque una cosa es hablar de actividades de microfinanzas que la desempeñan diferentes instituciones con diferentes naturalezas jurídicas y diferentes leyes, y otra cosa es hablar de microfinanciera. Pues no sabemos realmente cómo se les pasó a los diputados ese detalle, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de eso, pero a propósito de que se aprobó esta ley, o en cuanto se aprobó la ley, Patricia, ya algunos deudores se han presentado a las microfinancieras a querer hacer arreglos. En realidad ellos están atendiendo una voluntad, han demostrado una voluntad de querer ponerse al día. Es importante considerar en esta respuesta que los clientes de las microfinancieras, o como cualquier deudor, ¿verdad?, lo que prima es la voluntad de pago, ¿verdad? Nosotros diferenciamos entre el que quiere y no puede, y el que puede y no quiere, o el que ni quiere ni puede. Y de acuerdo a eso hacemos los tratamientos de cobranza. Digo esto porque sin necesidad de ley nosotros hemos reestructurado a 30.000 clientes, que significan 40 millones de dólares. Y esto hasta septiembre del año pasado. Estamos contabilizando los que han venido reestructurándose después de septiembre a la fecha. Fue interesante que después de que esta ley se dictaminó y el comandante Arce, en su carácter de asesor del gabinete económico, dijo públicamente que la ley iba a regresar del plenario de la junta directiva a la comisión para que hubiera un consenso, sobre todo en ese tema de las tasas de interés. Con solo ese anuncio hubo una oleada de gente que vino a reestructurar sus deudas y voluntariamente, ¿verdad? Y muchos de ellos del movimiento de no pago. Incluso, pues, hasta líderes del no pago llegaron a reestructurar deudas y consigo llevaron a otros afiliados, y los comentarios de ellos eran: bueno, nos tuvimos que esperar tanto tiempo para terminar arreglándonos, y además de estar pagando una cuota de afiliación. Entonces, es decir, las reestructuraciones se han estado dando. Con esta ley, más bien, lo que hay es una confusión. En otras palabras, la ley no era necesaria para llegar a eso. Por supuesto que no. Estaba más que demostrado, y nosotros lo dijimos. Hemos reestructurado 40 millones de dólares en toda la industria de microfinanzas, incluyendo a las financieras, ¿verdad?, y a los bancos con microfinanzas. Ahora bien, con esta ley, ¿qué es lo que está pasando? Que hay gente que cree que esta ley es para todo el mundo. Y quiero aprovechar el espacio para dar a conocer que esta ley está aprobada por la Asamblea Nacional. Todavía el presidente tiene que decidir sobre ella, pero en todo caso, esta ley solo es aplicable a comerciantes y productores que estaban en mora del 30 de junio para atrás, o sea, antes del 30 de junio, y que a la fecha no han sido reestructurados. Estamos hablando del 30 de junio del 2009. Del 2009, sí, efectivamente. O sea, esto es válido para las personas en mora de antes del 30 de junio del 2009 y que además no hayan sido reestructurados. Significa que las personas que cayeron en mora el 1 de julio no entran en esta ley, ni mucho menos los que están como estamos hablando de al día. cuántas personas realmente son estos deudores a los cuales eventualmente se les aplicaría esta ley.